técnicos de la empresa. ¿Qué podemos señalar como balance de esta audiencia y finalmente qué se le contó a los diputados en el día de hoy? Bueno, hoy, como ustedes lo pudieron observar, hicimos nuestra presentación del informe no solo de gestión del periodo 2024, sino también de cómo está la situación de la empresa en materia energética. Esa era la convocatoria. En materia de energía, yo incluí un tema de gas porque, como lo había manifestado, pues este es un tema que viene pues dando un poquito de qué hablar, no solo a nivel país, sino a nivel departamento. Y lo hemos dicho en otros escenarios, y es que el día de hoy se nos vencía justamente, o se nos vence justamente el contrato para el suministro de la zona sur del departamento, que es los usuarios o los municipios que tenemos por Fuente Cusiana. Ecopetrol, estando en plena audiencia, me enviaron la minuta, llegó la minuta de ese contrato para cubrir la demanda del mes de mayo. Y lo manifestaba y vuelvo y lo reitero, pues no estoy contenta con el tema del contrato por las condiciones en las que se da. No me parece justo que todos los meses tengamos que estar sufriendo con este contrato y sufriendo con la incertidumbre de conocer ese precio que es el que se le traslada al usuario y que el usuario pues tanto pregunta y que es lo que genera un poquito de malestar en cuanto a la tarifa. La noticia acá es que ya tenemos ese contrato firmado con Ecopetrol para cubrir la demanda del mes de mayo y que está al precio del mes de abril. Es decir, que quedó suscrito ¿en qué condiciones? Condiciones de contrato por los días de mayo, del 1 al 31 de mayo, para el 2025, con el mismo precio del contrato de abril. ¿Por qué esa contratación mes a mes, gerente? ¿Qué dice Ecopetrol? Bueno, en ese momento es un tema regulatorio, así lo dispone la regulación, que los agentes del mercado, en este caso del mercado primario, Ecopetrol, que es nuestra fuente directa o nuestro proveedor directo, puede incluso sacar contratos por un día, una semana o hasta un mes. Pero pues creo que los usuarios merecen que tengamos un contrato de largo plazo, por lo menos para cubrir los meses del 2025 a un precio justo y competitivo para la región, porque como ustedes ya lo han escuchado y es de conocimiento de todos, nosotros somos productores del 52% del gas que se genera en Colombia. ¿Contrato directo con Ecopetrol? Sí, señor, este es un contrato directo con Ecopetrol por un mes. Doctora Nubia, ¿han funcionado las solicitudes tanto suyas como del gobierno departamental en el sentido de que Casanare goce de alguna tarifa preferencial precisamente por ese porcentaje de producción que tiene de gas? Bueno, en este caso no, yo en particular no siento que tengamos una tarifa preferencial, es una tarifa comercial. Creería que la CRED, la Super, el Ministerio de Minas, la NH y todos los demás agentes institucionales que participan en temas regulatorios del sector minero energético deben revisar esa regulación y deben darle a Casanare ese precio diferencial que de verdad se vea reflejado en la tarifa de los usuarios por ser los mayores productores de gas del país. Doctora Nubia, pero teniendo esta reglamentación, esa legislación en el tema tarifario, cómo se manejan las tarifas y todo lo que se explica ahí, ¿no es como complicado que le atiendan esta reclamación? Por más de que tenga el gas, lo venden de acuerdo a una reglamentación legal que existe. Bueno, este es un tema regulatorio, pero precisamente aquí participan las entidades que regulan, que está en cabeza el Ministerio de Minas y Energía y a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, de la CRED, que es quienes pide esas resoluciones con lo que ellos reglamenten, y Ecopetrol efectivamente pues se ampara también en esas resoluciones que por el momento están vigentes y que son las que regulan el mercado. Entonces, por eso en las mesas de trabajo se ha invitado a que participen todos los agentes del gobierno nacional para que no exista una excusa y, como se dice popularmente, nos tiremos la pelota de quién es la responsabilidad, sino que se revise en materia de regulación y se haga un cambio a lo que está regulatorio, a lo que está vigente en este momento, para que Casanare sí tenga ese precio diferencial. Para dinamizar las finanzas de la empresa Enerca, ¿van a haber cambios administrativos? Más que los cambios administrativos, lo que estamos haciendo con el equipo directivo y el equipo de asesores es una reestructuración en la forma de contratar todos los servicios de operación y mantenimiento. Hablábamos un poquito ahí en la presentación del tema de la tercerización.
Y hablábamos también de las compras directas. Ustedes saben que cuando se hacen compras directas, pues está ahorrando bastante plata, y para la empresa eso es tener compras eficientes y costos eficientes para reducir un poquito ese gasto, porque pues a través de un tercero, cualquier empresa que se presente en un proceso de licitación, por ejemplo de suministro de transformadores, va a ganar. Ninguna empresa se presenta a hacer un suministro o a prestar un servicio con el fin de perder. Va a querer tener una utilidad y una rentabilidad por la actividad que hace. Entonces aquí lo que buscamos y lo que se pretende es que ENERCA lo haga directamente para ahorrarnos ese dinero y que seamos más eficientes y le ayudemos un poquito a la empresa financieramente. ¿Qué va a pasar con las deudas precisamente que se tienen con esos contratistas? Recibíamos denuncias de algunos operadores, precisamente de algunos técnicos de estas contratistas, y manifestaban que les deben los contratistas, pero que ellos tampoco tienen con qué cumplirles porque la empresa no les ha pagado a la fecha. Bueno, mire, nosotros, yo hablo desde que recibí ENERCA, desde mayo del 2024, recibimos la empresa y ya venían unas cuentas de periodos anteriores de servicios que ya se habían prestado y que se vienen trabajando con los proveedores. Lo que les decía, por ejemplo, para nosotros hay un tema regulatorio primordial y obligatorio, que es el pago de la energía y el gas que compramos, porque no podemos dejar que, digamos, ninguna de estas facturas se nos quede sin cancelar, porque le haríamos daño al departamento y pues es lo misional de la empresa. Con los proveedores es una lucha constante, porque sí, el flujo de caja, y lo mostraba también en cifras, son más de 82.000 millones que tenemos por recuperar, y mucha de esa plata pues es del orden nacional, como lo es opción tarifaria, el tema de los subsidios, que son los que hacen que el ingreso o el flujo de caja de nosotros pues se mantenga. Desafortunadamente no hemos recibido, por ejemplo, los subsidios, y pues eso nos afecta el pago directo a los proveedores. Entonces, ¿Cuánto deben por sus líneas? más de 33.000 millones a la fecha. Nosotros, hablando de proveedores en este momento, pues sí tenemos, deudas también por encima de los 30.000 millones de pesos con proveedores, pero no es cierto que al personal se le esté debiendo, porque cualquier pago que se le hace a un proveedor, lo primero que se tiene en cuenta es la nómina y la seguridad social. Sí, le debemos a algunas empresas que prestan servicios y que tienen contratos grandes en cuanto a la operación, el mantenimiento o el suministro de los materiales eléctricos. Venimos cubriendo los anticipos. Ustedes saben que cualquier contrato, para pagar un anticipo hay que hacerlo al 50%. Cuando se han generado facturas, en la facturación de actas parciales o cuentas parciales, sí se pueden hacer abonos. Y venimos con los proveedores haciendo acuerdos precisamente para abonarles a esa deuda que se tiene, para que ellos puedan cubrir la nómina, la seguridad social, y puedan tener un flujo de caja que les permita hacer la operación diaria y cumplir con ese servicio. Sé que hay quejas y eso, pero a veces se especula sobre lo que no se sabe, y a veces, digo yo, se quiere generar terror. Y yo aquí lo único que le puedo garantizar a Casanare y a todos los usuarios del departamento es que yo soy responsable con la empresa, me duele la situación de la empresa, y lo que quiero es mejorar los procesos, mejorar el servicio y garantizar una buena prestación del servicio de energía y del servicio de gas. Pero ¿a cuánto ascienden esas deudas? Porque hay quejas de dos grandes proveedores que hablan de unas cifras de deudas estimadas en 19.500, 20.000 millones de pesos. Algunos de esos contratos aparentemente terminan hoy. ¿Qué va a pasar con esos servicios de mantenimiento y demás? La gente ve que ENERCA programa suspensiones del servicio para hacer mantenimientos y después los cancela. A usted misma le ha tocado ir a terreno a evitar paros y protestas de los trabajadores inconformes por esa situación. O sea, no es ningún terror el hecho de que las finanzas de la empresa estén comprometidas. El propio alcalde de Yopal, en alguna intervención ante los medios de comunicación, dijo: ENERCA nos debe cerca de 8.500 millones de pesos en deudas de alumbrado público. Es decir, sí hay un compromiso financiero que hace que la gente vea con incertidumbre un poco el futuro de la empresa, gerente. Sí, mire, por eso les digo, no es un secreto el tema de la situación financiera. Lo que les mostraba hoy, así como nosotros le debemos en este momento, digamos, a la alcaldía, y la cifra puntual que en este momento está vencida por servicio de alumbrado público para Yopal es de 6.000 millones de pesos.
sea, esa información ustedes la pueden corroborar porque esa es la cifra oficial. A nosotros el gobierno nacional en solo subsidios nos debe 33.000 millones de pesos. Lógicamente, como este es un ingreso que está proyectado y el gobierno nacional no nos abona esos recursos, pues esto desencadena que también nosotros tengamos un incumplimiento. El diputado Henry García decía que nosotros estábamos incumpliendo, Henry Pérez, el de Villanueva, que nosotros estábamos incumpliendo la resolución en lo que hablaba con los tiempos de reposición de un transformador. Entonces, no es una excusa, pero sí es una obligación decirlo y es lo que está pasando porque ustedes lo ven en los medios nacionales y no es que yo me esté escudando en eso o que estemos inventando cifras. El gobierno nacional no nos está transfiriendo esos subsidios y nosotros sí le estamos aplicando el subsidio en la factura a las personas. Y ustedes lo pueden validar con cada uno de los municipios. La mayor población de Casanare pertenece al estrato 1 y 2, es decir, más del 50% de la energía se está financiando porque a NERCA no nos están, los agentes del mercado a nosotros no nos financian la energía, nos toca pagarla mensualmente al 100%. Eso es lo que quiero que entiendan que es el desbalance, porque es una energía prepagada. Cuando yo aspiro a que el gobierno, y el gobierno también está incumpliendo con las resoluciones y lo que dice la misma disposición legal. Entonces ahí es donde viene la afectación a empresas como NERCA, que necesita ese retorno y ese ingreso para poder cumplirle a los proveedores y para poder atender la misma operación y mantenimiento del día a día, porque hace parte de la actividad. Dice que el gobierno nacional le adeuda cerca de 82.000 millones de pesos, pero 33.000 son de subsidios. Los otros 50.000, ¿a qué obedecen? Y acá nos hemos enterado también que hay algunas empresas, incluso instituciones educativas, que son grandes deudores de NERCA. ¿Qué va a pasar con ellos? Por ejemplo, algunas instituciones de salud que le están adeudando a NERCA, pero pues no les pagan con el argumento de que el sector salud también está desfinanciado. Sí, mire, nosotros tenemos una deuda de más de 82.000 millones de pesos. Recuerden que les mostrábamos las cifras ahí en la presentación, en el informe, que 44.000 millones correspondían a la opción tarifaria, que fue esa energía que los usuarios no pagaron durante la pandemia y que todavía no se ha podido recuperar porque pues digamos que no se han dispuesto las herramientas y los mecanismos necesarios para que lo hagamos. Y 33.000 millones corresponden al tema de subsidios. ¿Pero los pagos de la pandemia son subsidios? No, ¿o son pagos de...? ¿Y qué pasó entonces con los planes de acuerdo que se hicieron por parte de NERCA en ese entonces con los usuarios que venían colgados? Es muy diferente. Acuérdense que en la pandemia, como hubo recesión económica y también pues la mayoría de personas dejaron de trabajar y percibir sus ingresos, el gobierno nacional dispuso un decreto donde tenía que seguirse prestando el servicio por parte de los operadores de servicios públicos. Entonces, como no se pudo cobrar o no se facturaba, pero pues no se percibía ese ingreso, ese valor de los 44.000 millones corresponde a esa crisis de pandemia. Los 33.000 millones corresponden al tema de subsidios. Y el otro valor, lo que falta, corresponde no solo a temas de la deuda institucional, de cuentas protegidas, que son, por ejemplo, las de la salud, que nosotros no podemos dejar las entidades de salud sin servicio, y que Orlando lo manifestaba, pues que sabemos también que las instituciones de la salud no están en la mejor situación financiera y que no pueden cubrir esas deudas en su totalidad. Lo que estamos haciendo a través de la gerencia comercial y el área de recaudo y cartera es hacer acuerdos de pago, mirar cómo ellos dentro de su presupuesto pueden abonar el consumo actual más algo de la deuda anterior, porque tienen que seguir pagando la factura mes a mes, pero tienen que considerar un valor para cubrir la deuda anterior. Y así tenemos otras cuentas que no son protegidas, que también son carteras institucionales con los municipios, o temas también de alumbrado público o de proyectos que tenemos con los municipios, y nosotros no podemos hacer cruces.
O sea, lo que recaudamos, por ejemplo, alumbrado público municipio, tenemos que transferírselo al municipio, pero yo no le puedo descontar al municipio si me debe por entidades educativas o por otra institución, yo no le puedo hacer ese descuento porque la ley no me lo Pero permite. decían contratistas que también se ha seguido convirtiendo en la caja menor de los políticos, que porque muchos políticos van a pedir favores de que no le corten la energía a algunos usuarios o a algunas empresas a pesar de que le están debiendo a energía. Bueno, aquí es importante y aquí hago un poquito referencia al tema que ustedes lo han escuchado cuando hablan de pérdidas. Nosotros tenemos un contratista y una estrategia de normalización precisamente de esos usuarios para evitar esa pérdida. Cuando llegamos a campo, evidenciamos que hay barrios, comunas, que hay establecimientos comerciales o de pronto algún usuario industrial que está pegado, colgado al sistema, haciéndole fraude, defraudando fluido eléctrico, pues nosotros ¿qué tenemos que hacer? Porque es que tenemos las facultades legales y la ley así lo determina, cortar el servicio, suspenderle el servicio y además debemos denunciarlo. Pero entonces aquí pareciera que el trabajo fuera al revés y que el malo fuera Enerca, o sea, tras de que evidenciamos, han sacado los técnicos corriendo. Nos mandan la policía, como si el personal que está haciendo su debido proceso fuera el que estuviera haciendo el fraude. Entonces sí, la invitación siempre ha sido a que miremos cómo de manera articulada, porque entiendo que hay muchas urbanizaciones ilegales y dicen matriculen, pero es que a nosotros también la Superservicio nos exige unos requisitos. Nosotros no podemos matricular la gente si está de manera ilegal en un asentamiento o en un barrio que no está titularizado o reconocido por el municipio. Es que esto es un tema de procedimientos, que a veces pareciera que no se hiciera la gestión, pero es que resulta que como está concebido los requisitos, nosotros también debemos cumplirlos. Esto también daña el servicio precisamente a los usuarios que pagan legalmente, que están legalmente formalizados en la empresa. Claro, esto nos afecta a la infraestructura eléctrica, afecta la capacidad de los transformadores que se instalan, porque el ingeniero Fernando con su equipo de trabajo dimensionan cuál es la carga que necesita un barrio, una cuadra, una manzana o un proyecto, y cuando vamos a ver se dimensionó para cierta carga o cierto número de familias y resultan pegadas 20 o 30 familias adicionales que no se tomaron la molestia de informar por lo menos y pedirle a Enerca que les hiciera la viabilidad o que tuviera la disponibilidad del servicio para mirar qué solución buscamos, pero terminan pagándole a un técnico que haga una conexión fraudulenta y afecta el servicio y afecta los transformadores. A propósito de los transformadores, gerente, hay 660 transformadores averiados. ¿Cuál es el inconveniente que hay con el contratista, con el contrato de los transformadores? Bueno, en este momento tenemos un inconveniente con los transformadores que llegaron, porque pues ahí hay un lote, sí, efectivamente, como lo manifestaba alguien esta mañana, que por qué si los tenemos ahí no los hemos entregado, si es un tema que se está revisando jurídicamente, porque se compraron unos transformadores de una marca específica. Bueno, en realidad la opción era 3 marcas, Siemens, ABB y Magnetron, y pues llegaron unos transformadores de una marca que no corresponde al contrato del suministro y estamos haciendo la revisión porque pues lógicamente yo pongo acá un ejemplo muy práctico, no cuesta lo mismo un iPhone que un teléfono de una marca X y no tiene las mismas garantías. Sé que puede ser un equipo de buena calidad, pero pues no hay un reconocimiento, no hay una garantía de que certifique que la calidad del equipo ya ha sido probada y que, digamos, nos va a dar ese parte de tranquilidad de que sí son buenos equipos. ¿El contratista intentó meterle gato por liebre a Enerca con el tema de los transformadores? Llegaron unas marcas diferentes. Doctora, ¿por qué valor es Hay este una contrato? gerencia, ¿Por qué valor es hay este una contrato, meta. doctora? ¿Por qué valor es el contrato? El ingeniero Fernando me apoya acá con el valor. ¿Y quién es el contratista? ¿Quién lo para firmó? para ¿En qué conocer? época se firmó? El contrato es un contrato del 2024. 2024. ¿Y Sí, quién señor. es el contratista? El contratista es SME. ¿El valor por cuánto es? Está por 3.700 millones. Pero ese contrato se firmó bajo una mesa directiva, la gerencia, la responsabilidad también está ahí, que no haya, debe haber una veeduría de esos contratos tan grandes.
Hay una supervisión como tal que se encarga de verificar que se cumplan las condiciones contractuales. Por eso precisamente, pero es que no se le ha dado recibo y no se han podido utilizar. Es que precisamente, digamos que el suministro llega y precisamente a la hora de hacer la revisión, la validación y verificación, es que se evidencia esto. ¿Recibieron así? No, o sea, no están recibiendo, lo que pasa es que llegan, o sea, es un proceso, por eso yo les hablo del procedimiento y estamos en eso, el contratista ya está notificado por parte del supervisor como debe ser el proceso, o sea, acá es como debe ser el proceso. La supervisión no ha certificado la entrega a cabalidad del objeto del contrato. No. Doctora Nubia, ¿qué porcentaje? O sea, la supervisión del contrato en este momento hizo lo que tenía que hacer, le corresponde bajo el procedimiento y las competencias de supervisión. Doctora Nubia, ¿cuánto es el porcentaje de las fugas de servicio eléctrico en el departamento y con el municipio mayor afectado? Pues digamos que el indicador de pérdidas en este momento está en el 24%. Y nosotros, pues por eso les hablaba del tema de normalización de la red de los usuarios y es lo que estamos haciendo. El municipio que mayor incidencia tiene con esto y que con el que más tenemos aquí, digamos que inconvenientes, pues por los asentamientos y todo lo que viene creciendo es el municipio de Villanueva. Y pues también Yopal por el número de usuarios que tienen. Ustedes saben que aquí está la mayor concentración de usuarios en el municipio. Es por esto también el llamado que ustedes hicieron precisamente a esas urbanizaciones ilegales, de esos planes de loteo que están realizando para a futuro construir, porque no pueden estar matriculados en ENERCA, pero también le va a asumir un costo al colgarse del servicio. Claro, y es que acá es importante que recordemos también un poquito el tema de la ley. Para poder hacer una urbanización se debe sacar una licencia urbanística y para sacar la licencia le van a exigir servicios públicos. Entonces ahí es donde de pronto se está perdiendo un poquito el ejercicio y se está permitiendo que los municipios crezcan o se construyan barrios, o se hagan loteos y uno entiende la necesidad de la gente. Si a mí me venden un lote y me ofrecen un lote económico, a veces hasta con garantías para pagarlo mensual y yo tengo una necesidad de vivienda, pues yo recurro a lo que hay en ese momento en el mercado. Pero también es importante que los municipios y los consejos municipales estén atentos a cómo está creciendo y cómo se está desarrollando el municipio para ejercer ese control y exigirle a los urbanizadores pues que se cumpla con lo legal, que se cumpla con los servicios públicos. Doctora, también hacía usted una observación precisamente frente a los técnicos que hacían algunas conexiones a nombre de ENERCA y que las cobraban precisamente de pronto en algunos procesos que a nombre de ENERCA las hacían, pero que pues no eran realmente directrices de la entidad. No, mire, siempre lo he dicho en las ruedas de prensa y en los municipios donde voy y donde estoy con las comunidades, ninguna persona de ENERCA, ningún funcionario, ni de ENERCA ni de un tercero está autorizado a cobrar o a vender materiales. La empresa no se dedica a la venta de materiales y a la venta de servicios particulares. Todo lo que sea servicio dado por ENERCA, prestado por ENERCA, sale facturado por la empresa de energía de Casanare y es pagado mediante las cuentas de la empresa de energía de Casanare. No es posible, y acá invito a la comunidad a que haga el denuncio. Yo salgo a veredas, a municipios y la gente me dice, es que el técnico me cobró y yo le di tanta plata. Y yo les digo, deme el nombre, regáleme, o sea, una evidencia, algo para yo poder ejercer un procedimiento legal y jurídico ante X persona de la que le están dando la queja, pero si no tengo soportes legalmente yo no puedo tomar acciones legales. Para estos temas, y porque sé que hay bastantes temas de quejas y eso en cuanto a esas prácticas, yo voy a pedir la autorización a la Junta Directiva que me permita contratar un personal para que se dedique, un abogado jurídico experto en temas de procesos disciplinarios, porque aquí tengo que tener una persona experta precisamente para eso, para poder detectar esas malas prácticas y poder ejercer las sanciones que sean necesarias. Respondo la pregunta tuya en cuanto a la terminación, porque pues me da pena que a Nuevo Oriente no le respondimos cuando hizo referencia a la terminación del contrato de operación y mantenimiento. Al contrato, por un remanente de dinero que había ahí, se le hizo una prórroga de 4 días, es decir, que el contrato se vence ahorita el 4 de mayo, que es la operación y mantenimiento de las redes y es el personal técnico
que es la mayoría del personal técnico que tenemos nosotros a través de un contratista. Nosotros sacamos un proceso de licitación por 3 meses mientras se hacía el proceso de reestructuración y todo. Se le hicieron unos ajustes en costos y era la lógica y el deber ser por el tema de la situación financiera de la empresa. El contratista, las empresas invitadas no se presentaron, nos quedamos sin ese contrato para estos siguientes 3 meses, por eso este se termina es ahorita el 4, y lo que vamos a hacer por emergencia y porque no podemos suspender la operación y el mantenimiento, vamos a hacer una contratación directa con los recursos que tenemos nosotros y con lo que nos permite el estatuto para una contratación directa. Entonces vamos a hacer esa contratación directa y en los días que vamos a estar operando por contratación directa vamos a sacar nuevamente el proceso a licitación como es el deber ser y ahí ya se van a presentar nuevamente las empresas para hacer operación y mantenimiento. Definitivamente se van a comprar las grúas por parte de Enerca porque ese es otro ítem que ustedes tocaron hoy acá, que es el constante alquiler de estos vehículos que generan pues una renta alta y demás, pero que los vehículos pues son de particulares. Sí, o sea, yo la verdad quisiera comprar las grúas porque pues aquí está el ingeniero Fernando y sé el trabajo que pasan los chicos, los líderes de zona, las necesidades que le llegan al equipo de distribución, el área de energía. Y pues esto digamos que es un gasto constante y permanente y el alquiler de una grúa no es barato. Entonces, si Enerca tiene su propia grúa, además va a tener su propio conductor, pues yo pienso que somos más eficientes en cuanto a costos, gastos y también en la prestación del servicio porque ya no voy a depender de un tercero, ya voy a tener mi propio material, mi propio equipo y puedo salir a atender esas necesidades a un menor costo. Aquí hemos escuchado explicaciones de todo tipo. Ayer escuchábamos al Contralor Departamental haciendo advertencias sobre la situación de Enerca. Hoy escuchamos a usted dando explicaciones alrededor de una luz de críticas que hay. El aparato productivo del departamento está preocupado. ¿Qué tan confiable es el servicio de energía que nos puede prestar Enerca en medio de esta situación? Ahora resulta que se compraron transformadores marca Pinocho. ¿Cuál es realmente la situación en este momento de la empresa? Esto está cerca de una intervención, el departamento está cerca de un colapso energético, Enerca tiene la capacidad de prestar la energía. En 15 días usted tiene que salir a comprar energía que se requiere para la oferta de los próximos años. Inclusive acaba de firmar un contrato a regañadientes porque fue las condiciones que le impuso Ecopetrol. Es decir, estamos en una condición de un entorno energético bastante difícil para un departamento que se le ha parado al país a decirle vamos a hacer un gran desarrollo agroindustrial. ¿Con qué confiabilidad la opinión pública departamental debe mirar ahorita el papel de Enerca en algo tan estratégico como es el suministro de su energía? Bueno, en cuanto al suministro de energía, por eso he sido reiterativa en el pago de la factura. O sea, digamos que esto es un tema prioritario, regulatorio y obligatorio. Entonces siempre se prioriza el pago de esa energía para garantizarle al departamento el suministro de la misma. Que sí hay fallas, pero esas fallas no son consecuencia en este momento de lo que está pasando, son unas fallas acumuladas del mismo deterioro, de la misma depreciación que tiene la infraestructura eléctrica del departamento en algunas zonas, no en toda la infraestructura eléctrica. Y precisamente por eso estamos garantizando que los recursos sean bien administrados y se direccionen a los puntos o a los municipios donde se necesitan hacer esas inversiones puntuales. Y en cuanto a la operación y el mantenimiento de las redes, si se puede hacer y pagar a través de un tercero, ¿por qué no podría hacerse de manera directa? Es mi pregunta. Si es que eso es lo misional y es lo que debe hacer Enerca. Nosotros aquí no estamos haciendo nada en contra de nadie, nada en contra de la afectación del servicio y mucho menos para la afectación del usuario. Por lo contrario, lo que estamos siendo es responsables y buscando que Enerca mejore no solo en la calidad del servicio, sino también en la forma de administrar e invertir sus recursos. Usted ha planteado una medida que suena un tanto desesperada en torno al tema de recursos para Enerca y es pedirle a las autoridades departamentales que le autoricen una exención tributaria a propósito de contratos, a propósito del pago de estampillas.
¿Usted insistirá oficialmente en esa propuesta ante la autoridad departamental? Esa es una solicitud que se le hizo puntualmente al señor gobernador y a la Junta Directiva, a la Secretaría de Hacienda, porque en su momento pues algunos miembros de la gobernación y se autorizó que entrara ENERCA dentro de esa ordenanza y pues así está. Yo lo que estoy pidiendo, porque pues me parece justo con los casanareños, porque es que no va a ser un beneficio para la empresa como tal, sino es un beneficio para todos, porque es que todos le aportamos a través de la tarifa y la factura de gas y energía los recursos a la empresa. Entonces no me parece que la empresa tenga que asumir un gasto adicional por unas estampillas que finalmente ya estamos pagando todos los casanareños.